está practicando una danza, ocultismo. Yo estoy en un proceso. Pareces un animal. No es algo oscuro. Bueno, no sé qué gusto haces tú, pero que he visto yo todo es oscurísimo. Este tipo te está manipulando. Ella tiene Hija de la... Es que no puede lo que ser posible. siento. ¿Literalmente me estás diciendo que estás dispuesta a morir por esta danza? Claro. Dándole golpe al hombre me habló y me dijo que él lo había mandado de la prisión a que me mataran a mí. ¿Entiendes? Yo no tengo ningún interés de tener problemas con él. Ven, pues vete de mi casa. Bueno, claro, pero vete tú de no mi cumpliste casa. los 2 años que cumplió Está él. bien. Cuando caímos presos, yo de verdad que me di cuenta del error que había cometido y colaboré con la tenés que policía. hablar, ¿no? Y me soltaron, normal. Porque tú eres un ¿Entiendes? Me di cuenta del error que había chivato, tú no cometido. tratas. ¿Tú le has pedido perdón a él? Yo he tratado, doctora, pero él no me deja ni siquiera llegar, ¿Y ¿entiendes? por qué no aprovechas este momento? A él de rodillas le pides perdón. ¿De rodillas? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. La poeta norteamericana Sylvia Plath dijo: morir es un arte como todo lo demás. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Decir que morir es un arte, señores. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Veamos de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Estoy sumamente preocupada. Si ella sigue bailando con la danza, va a terminar bailando pero con la muerte. Por fin encontré algo que hace que mi alma se eleve hacia lo más alto. Buenas tardes y bienvenidas. Buenas tardes. Alicia, Así es. explícame tu demanda contra Andrea y dime lo que exiges para resolver este caso. Ok, doctora, yo estoy demandando a mi esposa Andrea. Necesita terapia urgentemente. Verá, yo la conocí en México cuando ella estaba estudiando hace 7 años. Una danzante impresionante. Prometía muchísimo en aquel entonces. No sabe, era de las mejores. Teatro musical, canta precioso. Doctora, yo estoy desesperada y muy preocupada. Esto no es normal. Permíteme, ¿sí? Nosotros nos mudamos a California porque cuando nos conocimos en México no podíamos tener la libertad de querernos. Aunque en México hay matrimonio homosexual hace más tiempo que en la mayoría de los Estados Unidos. Ya usted sabe. Pero así es la vida, ¿no? Ya usted sabe, así que nos mudamos a California y bueno, pues empezamos a vivir juntos, pensamos pues tener familia, usted sabe, pero todo se... cuando ella conoció a un maestruco de danza. ¿Qué maestruco? ¿Qué Claro que sí, Andrea. Fue un maestruco de danza. Este tipo le está envenenando el cerebro, el alma, le está despersonalizando al 100%, doctora. Usted no me va a creer, yo sé que ella tiene muchos problemas, es una persona manipulable, es una persona sensible, desde que yo la conozco, tengo ha tenido problemas emocionales. ¿Me permites, Andrea? Por favor, respeta. Estás mal. Doctora, le voy a platicar por qué estoy así. Estoy sumamente preocupada porque Andrea definitivamente está cambiando al 100% y esto no es normal. Ella está practicando una danza, ocultismo. Esto es una secta. Definitivamente yo no puedo permitir... Tú no sabes de arte. Un momento, Andrea, déjame escuchar para entender. Arte, claro. A ver, ¿de qué tipo de danza estamos hablando? Doctora, ella se aleja de la gente que la queremos. Ya no quiere salir con sus amigos, ya no quiere salir, ya no quiere platicar conmigo, ya no quiere dormir conmigo. Se mudó al garage, está viviendo como perro, como vil perro, se duerme en el piso, se arrastra, empieza a comer hígado. Yo tengo una evidencia y enseguida se la voy a mostrar. Se la entregué al productor. Okay. No, es que es irreal, no tengo ni palabras, en verdad, para describirlo. Este tipo, yo la he aconsejado. Sé que ella es
una persona muy sensible, pero también es una bella persona. Yo la amo, doctora. Yo necesito que usted me Tú me ayude estás diciendo a mí... entrar Ok, en razón. espérate un momento. Déjame tratar de reformular lo que me estás tratando de decir. Tu esposa, tu pareja, tu esposa, que es bailarina, es danzador, esa es Y su de las profesión. mejores, sí. Ha incursionado en un tipo de danza, que no me has dicho cómo se llama, que tú consideras que más que una danza es como un culto. Esto es no, algo esto- que le está afectando su esencia, su persona, Así su es, carácter. la está despersonalizando, doctora, al 100%. Estoy Esta es una encontrando danza, mi ¿me camino. permites? Esta es una Diferente. danza japonesa. El tipo, yo le descubrí, aquí tengo una evidencia, le descubrí estos emails. Están Este tipo le está invitando 100%, no puede ser doctora, posible. a hacerse daño. No logro perfeccionar mi técnica, siento que estoy estancada. Estoy dispuesta a hacer todo lo que me diga, Claro. a entregarme a usted y al Claro. arte. Ayúdeme. Ella le está escribiendo al tal maestro, ¿no? Mire lo que, Y el mire maestro usted le lo que contesta. Él es mi guía. Las personas que te rodean solo quieren alejarte de tu búsqueda interior. Para ser una buena bailarina de buto, buto, tienes que sufrir, sentir dolor, borrar tu identidad y renacerás como un ser nuevo, eterno, entregado al universo. Ni la muerte te alejará del arte. Doctora, esto es ocultismo, esto no puede No ser es arte, ¿está de ocultismo. acuerdo? Tú Al eres una final del día, ignorante. doctora, Ignorante. ella ya no come, véala cómo se viste, así está toda la semana, Es parte así de está. mi proceso, No, doctora. no quiero sale, que doctora, entiendas. ni siquiera, Vamos a ni ver siquiera las se imágenes que relaciona con sus trajiste amigas. para tener una idea de lo que ella está viviendo. Por favor, señor director. Doctora, ella está loca, mire eso. Es lo más normal. Yo estoy en un proceso. Quiero que Pareces un entiendas. animal. Quiero que entiendas. Estoy expresándome. Parece un animal, doctora, eso no es normal. Así vive, no come, no duerme, que porque Sí, dice que como se si tiene que purificar No, el alma. ¿Tú tienes Eso es una otro locura. tipo de prioridades? ¿Y nunca me pones atención? Yo Claro estoy en que otra sí, onda. Andrea, yo te Estoy en amo. otra onda diferente. No, por favor. Doctora, definitivamente Ok. esto No, tiene bueno, que ser entonces algo tú lo que has fuera de lo venido- normal. Lo que has venido a buscar es un tratamiento psicológico para que tu esposa se despegue de este tipo de situación, ¿correcto? Yo lo que quiero es Dice a que ese tipo en la Estoy loca. cárcel, Ah, ok. porque yo he sabido, Al me maestro. puse a investigar Ajá. que ya hay un antecedente de una jovencita como ella, manipulable, que se suicidó por empezar a despersonalizarse, a entrar Pero se según está en el entregando, papel, se en entregó. el papel Caso de que yo conocido, tengo que ocurrió ser y un caso de una creerme chica que, soy un que animal. vivía en la Florida. Ok, perfecto, ya entiendo. Andrea, ¿cómo respondes a la demanda? Buenas tardes. Ajá. Pues mire, yo estoy ya descontrolada, me estorba en la vida, me estorba esta mujer en la vida. En algún momento la Hija de- ¿Te callas? No, no me callo. Es que yo ya quiero ¿Cómo el es divorcio. posible? Se O lo sea, suplico, la yo ya agradecida. lo Estás quiero. contrademandando por divorcio. Claro, Ok, claro. Yo deja- quiero el divorcio porque ya no puedo estar con Ok. esta No, no, persona. no, no, Voy a hacer un corto receso. A la vuelta quiero que me expliques cómo incursionaste en el buto, cómo entraste en esto, cómo está afectando a tu vida y cómo interpretas tú, qué interpretas tú que es este movimiento de baile japonés. Regresamos después de este receso. Necesito sacar ese sufrimiento. ¿Cómo? Eso es lo ¿Atentando que- contra tu vida? No, ¿Por no qué te te puedo haces entender daño? eso. Yo no la ¿Cómo puedo es esto dejar parte así. de la danza? Muchísimas personas que bailan cualquier tipo de baile. A veces está asociado con muchísimas patologías. Puede llevarte a la muerte o al suicidio, ¿verdad? Caso cerrado. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de